Hola bellezas, ¿qué tal? El día de hoy les enseñaré a cómo equilibrar las texturas y los diferentes colores en los distintos tipos de cuerpo. Soy Anet, asesora de imagen y personal shopper. Comenzamos. Es muy importante conocer la forma que tiene nuestro cuerpo para poder identificar en qué parte poner cierto tipo de texturas, así como colores. Todo debe de hacer una armonía con nuestra estatura, con nuestras proporciones. Lo mismo sucede con los accesorios, pero para ello haré un video después. En esta ocasión me voy a enfocar solamente a lo que son las prendas. Existen 8 diferentes tipos de cuerpo, tanto en dama como en caballero. Dentro de ellos encontraremos el triángulo invertido, el de cuerpo de manzana, guitarra, petit, reloj de arena, columna y cuadrado un poquito más ancho que la columna. La idea principal de conocer nuestro cuerpo es encontrar ese balance entre los hombros, caderas y piernas. Y otro factor muy importante que va a acompañar nuestra vestimenta son el uso de los colores. Tenemos los colores claros y los colores oscuros. Los colores claros dan amplitud, luz y proyectan mucha limpieza y jovialidad. Visualmente el ojo se va a enfocar más en esa área, por lo mismo que está dándole más realce al ser iluminado. Por la otra parte tenemos los colores oscuros. Estos dan mucha profundidad y estrechez y proyectan calma y madurez. Así que si tú quieres disimular algún área de tu cuerpo, hacerla un poquito más refinada, recurre a los colores oscuros. Es muy importante que identifiques tu paleta de colores, la cual es personalizada. Si no lo sabes, te comparto en mi cajita de información el video que hice a qué tipo de piel pertenezco, fría o cálida, la cual te va a ayudar muchísimo para seguir adelante en este proceso. Vamos a tomar como ejemplo una persona con un cuerpo triángulo invertido, es decir, los hombros más anchos y las caderas más estrechas. Para esta persona vamos a utilizar los colores oscuros en la parte superior del cuerpo y los colores claros en la parte inferior, a partir de la cintura hacia abajo, lo cual le va a dar mucha amplitud, y en la parte de arriba vamos a provocar estrechez visualmente. Si esta persona desea utilizar un color claro en la parte de arriba, puede hacerlo acompañándolo con una gabardina o un jacket en un color oscuro, lo cual va a hacer que disimule la anchura de sus hombros. Y dentro de las texturas tenemos los textiles gruesos y ligeros. Dentro de los textiles ligeros encontramos el algodón, la seda, el rayón y los tweeds ligeros. Esos textiles que con el toque del viento tienen un movimiento, lo cual va a ayudar a suavizar mucho nuestra figura. Por la parte de los textiles gruesos tenemos los tejidos de punto, la lana, el cashmere, el lino, esas telas pesadas, lo cual va a aportar volumen a nuestra figura. Respecto a los estampados, existen los sutiles y los llamativos. Entre ellos encontramos cuadrados, florales, camuflaje, animal print y circulares. Un tip que yo les puedo dar muy breve es elegir el estampado en proporción a nuestra estatura, a nuestro tamaño. Es decir, las que somos tamaño petit, vamos a elegir estampados pequeñitos, muy finitos. Y las personas más altas se pueden dar el lujo de elegir un estampado más amplio. Ojo, hay que tener cuidado en dónde va a ir ese estampado, porque si tenemos las caderas muy amplias y lo que pretendemos es disimularlas, lo ideal, la verdad, es 0 estampados en esa área. Pero si te gustan demasiado, puedes optar por unos muy discretos. Y también tenemos las rayas, las horizontales, las verticales y las diagonales. Las horizontales siempre nos van a aportar volumen y amplitud. Las verticales, estrechez, delgadez. Las diagonales van a ser cortes. Me gusta mucho para los cuerpos como tipo guitarra o aquellos que son tipo columna. También tenemos las aplicaciones que llaman la atención, nuestra mirada se enfoca a esa parte
Y aquí también hay que tener un poco de cuidado en dónde se van a colocar. Recuerden que es muy importante seleccionar el tamaño en proporción al tamaño de nosotros. Despeja la zona de mayor volumen de tu cuerpo, libre de drapeados y de aplicaciones, para desviar la atención de esa área. Respecto a los cuerpos esbeltos, un tip muy importante si quieren aportar mayor volumen en su vestimenta, luciendo muy bien, es jugar con texturas o con varias prendas sobrepuestas. En cuanto a las chamarras y a los jeans, ojo con el número de bolsas, ya que esto nos da mayor volumen. Con los sacos, blazers y jackets, ojo con las hombreras, ya que si tenemos los hombros caídos, lo que nos conviene es una prenda que tenga hombreras para que nos dé realce en esta área. Si por el contrario tenemos los hombros muy anchos, como estaba haciendo el ejemplo del cuerpo de triángulo invertido, evidentemente vamos a evitar una prenda que esté muy estructurada en esta parte. El cuerpo reloj de arena le queda cualquier tipo de prenda por la simetría que tiene entre sus hombros, caderas y piernas. Sin embargo, es difícil encontrar este tipo de cuerpos y yo te invito a que te observes en el espejo siendo amable contigo, siendo objetivo, porque se trata de destacar nuestras cualidades, nuestras virtudes. Todos somos imperfectos, absolutamente todos. Y yo quiero que con las herramientas que te acabo de dar, vayas a tu armario, te tomes una tarde, pongas tu música favorita y ante el espejo vayas probando qué te queda y qué no, pero repito, sin maltratarte, porque muchas veces somos los peores jueces y se trata de brillar desde nuestro interior para liberar nuestra belleza interna, que es la más valiosa, y así pasen los años, tú vas a seguir siendo una persona de verdad, de calidad por lo que llevas adentro. La ropa solamente va a ayudar a manifestarlo. ¿Y tú ya conoces qué tipo de cuerpo eres? Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.